de exactamente un mes, sobre las 4 de la mañana, en la habitación 843 del hospital en el que se encontraba mi abuela, tuve que presenciar cómo un cáncer que lo había atormentado por muchos días dolorosamente había logrado hacer metástasis, y en el transcurso de esa madrugada la había dejado lentamente sin oxígeno, hasta que de un momento a otro sus burbujas dejaron de sonar, de acuerdo a lo que yo veía, y vi cómo se quedó dormida profundamente, como le expresé a mi novio que me acompañaba en ese momento. Desde ese día, días incluso antes y posteriores, tuvieron que pasar varias cosas que me hicieron sentir derrumbada, caída, con la mente muy confundida y muchos días en blanco por no saber lo que pasaba. En mi trabajo perdí un par de negocios, tuve problemas con mi novio, enfermó y falleció también la mamá de una gran amiga de infancia, una mujer que también fue muy importante en mi vida entrando a la adolescencia. En mi trabajo como directora de jóvenes en la iglesia en la que asisto, sentía que la directriz y el trabajo con los muchachos no tenía rumbo. Parte de mis sueños, tanto profesionales como personales, parece que se iban cayendo y no entendía realmente por qué. No entendía cómo, si estaba esforzándome por tener una buena relación con Dios, si estaba orando por otros así como Él dice que debemos hacer, si había decidido decir que sí a trabajar en mi iglesia, a trabajar con los jóvenes, a trabajar en varias causas, si había decidido cada día aprovechar tantas oportunidades para compartir de Él, de su amor, de su perdón, de la fe, de cómo puede transformar las vidas con las personas que me rodean. Aún si estaba ayudando a algunas personas de mi familia que no son creyentes, de cierta manera acercarse un poquito a Él. ¿Por qué venían a pasarme todas estas cosas? ¿Por qué sentía que mis oraciones por mi abuela de pronto no eran respondidas? ¿Por qué las cosas en mi trabajo no fluían? ¿Por qué los sueños que tenía a nivel profesional y personal no daban fruto, no se movían, no pasaba realmente algo más fuera de lo que yo hacía? Si yo ponía todas mis capacidades y ponía mi esfuerzo en todas estas cosas, no entendía realmente por qué pasaban todas estas cosas cuando yo, en teoría, estaba siendo una buena cristiana. Sin embargo, tiempo atrás y durante estos días y este largo mes, descubrí que hay cosas que, aunque nosotros no entendamos, pues Dios tiene ahí y permite que sucedan y nos lleva a afrontar tantos momentos un poco difíciles, unos más que otros, de maneras muy especiales. Dice en Job 1:20 que este hombre tuvo que recibir la noticia de que sus animales habían sido unos robados, otros quemados, que sus siervos habían sido muertos también en manos de algunos enemigos que llegaron de repente, aunque sus hijos habían muerto todos a raíz de un vendaval. Dice que él rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y yo le doy gracias a Dios porque en este largo mes y en estos largos meses también, en donde se han unido todas estas cosas que quizá no esperaba, que quizá no quería, que de cierta manera estaba pidiendo que no llegaran, sucedieron. Dios me permitió adorarle en todo tiempo. Y no soy una persona perfecta y no han sido todos los días de alabanza y de adoración, pero sí he notado que, a pesar de todas las circunstancias, en ninguno de estos momentos, todo este tiempo, he querido echarle la culpa a Dios, o he querido quizá
alejarme de él a causa de todo esto. De hecho, el tema de afrontar la muerte, que es algo tan complejo, es algo que literalmente se sale de nuestras manos. Es algo que leyendo Job, también días antes de que sucedieran todas estas cosas, me llevaron a reflexionar que, de hecho, la muerte, que es algo que no podemos controlar, que es algo que sabemos que va a llegar en algún momento, que sabemos que puede llegar de una buena o de una muy mala manera, es algo que sale totalmente de nuestro control por el simple hecho de que no hemos sido creados para morir. Es algo que Dios finalmente también nos permite afrontar, y yo le agradezco a Dios el haberme permitido meses antes haber podido hablar con personas, haber escuchado sermones, canciones, historias, quizá tener momentos personales y tomar momentos ajenos que me ayudaron y me fortalecieron para que, por ejemplo, en el funeral de mi abuela no pudiera yo estar desconsolada, sino que pudiera darle a mi familia un poco de ánimo, un poco de esperanza, un poco de tranquilidad en medio de tanto dolor. De hecho, y aunque no es algo fácil, días después, 1 o 2 días después, justo de su funeral, pude sentir como Dios también quiso ayudarme, quiso darme consuelo, quiso darme tranquilidad. En medio de todo, decidí, por ejemplo, ese día como siguiente, salir a caminar y salir a hablar con él, a llorar un rato, a decirle lo mucho que me estaba doliendo ese momento, a decirle cuánto necesitaba de él en ese momento para seguir, porque sentía que literalmente el mundo se me había venido abajo. Y él me escuchó y me habló y me dijo cosas preciosas, literalmente. Subí a una montaña cercana a mi casa. Durante muchos años he caminado hasta ella, pero en ese momento no quise llegar y sentarme en el lugar en donde siempre me siento a ver el panorama o cosas así, sino que quise hacerme en la parte trasera, en donde hay un pequeño kiosco. Y allí me senté y oré y lloré y quise escuchar la voz de Dios. Y terminé de leer un libro muy especial en el que Dios me pudo decir que podía estar tranquila, porque la angustia que yo había sentido días antes y la oración que le había hecho respecto a no ver a mi abuela sufriendo, pues Dios la había respondido. Y pude ser testigo tanto esa noche de ver cómo ella literalmente se empezó a quedar dormida, no se quejó más, no sufrió. Puedo creerlo y quiero creerlo. Y Dios mismo quiso estar con ella. De hecho, en esas últimas páginas de ese libro, Él me decía que la había abrazado, que había estado con ella, que le había dado tranquilidad, y que no habían sido mis palabras, sino sus palabras en mis labios, hablándole del cielo justamente, hablándole de la paz, hablándole de la tranquilidad, hablándole del perdón, hasta que se quedara dormida. Y al terminar de leer, estuve un poco más tranquila, me levanté, cogí mis cosas, y antes de regresar a mi casa, resulta que encuentro que este kiosco tiene un letrero que dice El Pozo de Jacob, y tiene una inscripción adjunta que cita Juan 4:6. Que dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Literalmente lloré de emoción y le agradecí inmensamente a Dios, porque puedo creer que Jesús mismo, también cuando estuvo cansado, recurrió a estar en un lugar tranquilo, a querer buscar un momento de paz, de tranquilidad. Y aunque esta historia en la Biblia tiene otra connotación que hace referencia a la mujer samaritana, me llamó mucho la atención cómo Dios en ese momento
quiso decirme que Jesús también se cansó, Jesús también tuvo muchos problemas, muchas aflicciones, se sintió solo, se sintió traicionado, se sintió defraudado, sintió como su corazón se partió cuando vio amigos morir, cuando vio personas sufrir, cuando vio la enfermedad, cuando vio el desamparo, cuando vio cuántas personas se aprovechan de otras. Y aún así se sentó y descansó y escuchó la voz diciéndole que también estaba con él, así como quizá en ese momento yo pude sentir a Dios diciéndome que estaba conmigo, que no me había dejado sola, que estaba también con mi familia. Me llamó incluso la atención del detalle de la hora sexta, porque eran justo como las 12 de la tarde. Entonces fue algo muy especial. Realmente, y no sé por qué situación puedas estar pasando en este momento, qué atribulación tengas justo ahora o cuántas lleguen a tu vida y a mi vida. Pero de lo que podemos estar seguros es de que Dios no permite que las cosas sucedan en vano. Tampoco quiere que nos pasen cosas malas. Pero está con nosotros soportando todas las consecuencias de quizá las malas decisiones que nos tienen en este momento y en este lugar. De quizá las acciones de otros que han recaído sobre nuestras vidas. Del pecado mismo que ha querido invadir nuestro corazón. Dios quiere acompañarnos y quiere estar no solamente en los momentos en los que sientes gozo y alegría y quizá vas a una iglesia o quizá pones música cristiana o de adoración y quieres sentirte bien y te sientes lleno. Dios no está solamente en esos momentos. Dios está cuando más lo necesitamos también. Cuando nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Cuando como a Job el mundo se le cae a pedazos. Y Dios estuvo, Dios también quiere estar con nosotros. Basta creer que Él existe, que esto es real y que abramos nuestro corazón para oírle, para escucharle y aún en los momentos difíciles para adorarle.